Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Noticias que a pasito nomás de las primarias y a un trayecto un poquito nada más largo de la primera vuelta, nos ponen en agenda el tema preelectoral. Tema preelectoral que también va de la mano y pocas veces más que estas, de la situación económica, la macro y la micro, la que a vos, a mí, la que a usted y a mí nos afecta en el bolsillo cada día. De todo esto vamos a estar hablando en nuestro programa. Eso sí, primero compartimos con ustedes nuestros anunciantes y después sí comenzamos. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Como lo dijimos en la apertura, tenemos el gusto, el gran placer de recibir al analista político Pablo Romá. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien y muchas gracias por tu tiempo. Y el tiempo que le agradecemos también, el tiempo eterno. Querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, gracias por esta mañana. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bienvenido, ¿eh? Siempre bien. Yo, Eso es lo más que importante. bienvenido, yo como diría Pichuco, siempre estoy volviendo. Vamos todavía, eso es lo que queremos. Bien, con problemas de corazón, pero por amar mucho. Es lo Ahí que me está, pasa. ahí está. Hay que amar un poco menos. Y además hincha de Ferro. Pero Pablo, hablando de problemas serios, no como ser hincha del Club de Caballito, quería arrancar preguntándote bien arriba. Mira, vimos las elecciones provinciales, vemos lo que son las elecciones provinciales. ¿El mito de los 3/3 sigue vivo? Bueno, yo creo que las elecciones provinciales lo que están marcando es una atención a esa hipótesis de análisis del escenario electoral. Yo creo que los 3/3 con Milei como, bueno, con una potencia electoral por arriba de los 25, cercano a los 30 puntos, que pueda poner un poco en jaque a las dos fuerzas mayoritarias y meterse en la segunda vuelta. Digo, como hipótesis, yo creo, lo veo muy difícil. También es cierto que el fenómeno Milei es un fenómeno en singular, ¿no? Es Milei, solo Milei. Creo que no genera tampoco en otros dirigentes esa multiplicación electoral que quizás necesita un espacio, pero yo creo que lo más importante como para tomar en cuenta de estas elecciones provinciales adelantadas es un poco el clima, ¿no? El clima es un clima de derrota, porque salvo en La Rioja, que Adrián Menem sacó casi 15 puntos, cercano a 15 puntos, en el resto, donde Milei estuvo presente, tanto en Tierra del Fuego como en Tucumán, y bueno, la representación electoral fue muy baja, y creo que eso marca un poco climas, sobre todo climas, ¿no? Después hay que ver si Milei como figura logra mantener, nosotros lo venimos viendo entre el 15 y el 18, a veces un poquito menos, pero no más de ahí. Ahora, después habrá que ver si lo mantiene. Yo creo que es muy difícil, digamos, mirando cómo se van dando estos resultados adelantados, que un espacio que saca 3 puntos, 7 puntos, y bueno, logre llegar a los 25, 26, ¿no? Walter. Sí, Pablo, y a partir de estos resultados, ¿ves que en el interés nacional, en aquellos candidatos del oficialismo y de la oposición, hay alguien que resultó beneficiado? Digo, estamos ahora nada más de conocer, primero, bueno, cómo van a quedar conformadas las alianzas, pero también de quiénes van a competir en los próximos días. Se definirá quiénes van a competir en las primarias, ¿no? Sí, yo creo que en términos de beneficiarios o de figuras nacionales que se ven fortalecidas, en el caso de Patricia Bullrich, con el triunfo de Cornejo en Mendoza, creo que es importante. El triunfo del Frente de Todos, de Jaldo en Tucumán, creo que le da más aire al gobierno nacional, al Frente de Todos, para encarar el proceso electoral. Y después yo creo que hay otra conclusión que se debería sacar, pero hay que mirarla bien, que en el caso de Mendoza el Frente de Todos o el peronismo fue con cuatro candidaturas, y bueno, y no le fue bien, digamos, ¿no? No logra la diversidad de candidaturas, no logra traccionar y fortalecer el espacio, y yo creo que eso, de cara a la elección nacional, habría que mirarlo como una conclusión. Yo creo que al Frente de Todos hoy le conviene más una fórmula unificada para ir a las PASO que una interna con 2 o 3 candidaturas. Pablo, ¿sabes de lo que quería comentarte que me llamó mucho la atención y que no veo que haya sido muy tratado en el tema mediático? Y es la participación de estable a superior de la gente que concurre a votar. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, también corre el fantasma de la apatía, ¿no? Del desencanto, pero bueno, estamos viendo guarismos que no son para nada más bajos que, por ejemplo, la elección de medio término. Sí, yo creo que de todas maneras hay que tomar en cuenta un poco este análisis respecto de la apatía.
sobre todo porque hay un porcentaje muy alto en las encuestas de opinión que no se definen, y creo que eso a veces uno trata de contemplarlo. Después, bueno, hay realidades provinciales distintas, pero bueno, creo que es un año importante, creo que la sociedad, el electorado tiene que asumir que puede, participar por la positiva, pero positivamente, digamos, ¿no? Votando, optando, discutiendo y no optar un poco por el rechazo y la apatía, aunque bueno, también eso se entiende un poco porque los grandes problemas no se resuelven, el problema de la inflación, la inseguridad, que son los que más aparecen, y después también porque hay una distancia entre la dirigencia política y esas demandas o la sociedad en general, los sectores mayoritarios. Entonces yo creo que no hay que descartarlo, pero bueno, también es un proceso muy dinámico, que es difícil decir que va a haber ausentismo, al menos uno lo que ve en las encuestas de opinión pública y sobre todo en las electorales, que hay un porcentaje que dice que ninguno, pero después cuando, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos trabajos presenciales, por ejemplo, en los jóvenes, y uno pregunta si va a ir a votar, y arriba del 80% dice que sí, que va a ir a votar. Por lo tanto, yo creo que, bueno, hay una situación contradictoria que hay que ver y que no hay que descartar, ¿no? Me quedé pensando, mientras respondías, Pablo, estuve viendo el fin de semana la serie de 2001 y ahí tomaron un spot de Raúl Alfonsín, justamente que empezaba con él rompiendo las boletas y diciendo así no llegamos a ningún lado, hace 20 años. También es cierto que hace 20 años había un gobierno que estaba desesperado porque llegara la plata del fondo. Bueno, 20 años no son nada, Walter. Bueno, ¿O sí? No, más, te puedo llevar más atrás en el tiempo y vas a ver cómo se repiten las tapas de los diarios, las noticias, pero bueno, tanto Pablo como vos lo tienen bien claro. Me quedé pensando, Pablo, en lo que señalaste el beneficio que tendría para el oficialismo ir con un candidato único, ¿no? Algo de lo cual se expresó el ministro de Economía, Sergio Massa, el sábado en el Congreso del Frente Renovador. También lo han hecho algunos gobernadores del oficialismo en los últimos días. Y me pregunto en ese caso, ¿quién sería el candidato que tendría mayores posibilidades competitivas a la hora de presentar esa lista única en las PASO? Sí, mirá, yo creo que la candidatura única evitaría una consecuencia, que es que a nivel local, territorial, estas discusiones internas toman un carácter muy crudo, muy duro, y que a veces lo que se divide no se puede volver a juntar, ¿no? Y en un contexto crítico como el que está viviendo la Argentina y la fuerza gobernante, creo que no se puede dar ese lujo o asumir una consecuencia no esperada como esa, digamos, ¿no? Después hay dos planos del análisis de quién puede ser. Hay un plano más político y hay un plano más electoral en términos de intención de voto. Yo creo que Sergio Massa hoy está un poquito más arriba que Guado de Pedro y que Daniel Scioli. No hay una diferencia abrumadora, pero está por arriba de los dos. Y después creo que, bueno, que hay un factor que es el factor político, que hay que ver qué es lo que espera el kirchnerismo y sobre todo Cristina Fernández de Kirchner respecto a cómo se resuelven estos dilemas, ¿no? Si es Guado de Pedro, si es Sergio Massa, si es una representación que busque más lo político, resolver problemas, o una candidatura más vinculada a lo ideológico, a la representación ideológica. Yo creo que Guado de Pedro hoy representa más el aspecto ideológico de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en términos políticos, quizás por su juventud, le falta un poco de cintura o de espalda política para llevar adelante, bueno, una crisis como la que vive la Argentina hoy. En cambio, Sergio Massa, que quizás no representa ideológicamente a Cristina Fernández de Kirchner como ella misma lo hace, digamos, pero sí tiene más espalda política como para llevar adelante la gestión. De hecho, con los problemas y todos que genera la inflación y eso, está tratando de llevar adelante una salida de la crisis. Después cada uno evaluará si es correcto o incorrecto,
pero me parece que en términos de la aptitud, eso está más claro o más probado, si se quiere, que en el caso de Guado de Pedro, que es una figura muy importante, que es ministro del Interior, que representa ideológicamente los principios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, quizás por su juventud le falta un poco de esa experiencia, ¿no? Pablo, y para ir cerrando, ya dijimos que la teoría de los 3/3 pues parece desvanecerse. También la semana pasada hubo atisbos de que en realidad de ser 3/3 hubiera 4/4, porque la oposición, en tanto Juntos por el Cambio, llevó la atención hasta el límite, digo yo, aunque uno nunca sabe en esas discusiones dónde está el límite. Aparece como posible, como totalmente imposible o como a contemplar la posibilidad de un escenario de ruptura en la coalición opositora. Bueno, puede suceder, todos sabemos que, bueno, ahora mucho más porque el cierre de las alianzas se define antes que el cierre de las candidaturas. Yo creo que en términos del análisis político, creo que es difícil que se rompa. Ahora, después, en términos de la propia dinámica, de la puja de intereses, de la cuestión interna, del enfrentamiento interno, bueno, puede suceder, ¿no? Pero yo creo que es difícil, que sería, bueno, cometer un error muy sobre la hora y podría costarle caro, pero bueno, es política y hasta el último minuto no se sabe. Aparte, yo creo que ayer decía una cosa, que si la elección de Tucumán quizás se hubiese dado cuando correspondía, bueno, quizás se hubiese de alguna manera adelantado un poco el proceso de explosión que hubo Juntos por el Cambio en términos de disputa interna. Pero bueno, creo que en términos pragmáticos y electorales no le convendría romperse. Muy bien, Pablo. Gracias, como te dijimos al inicio, por tu tiempo. Seguiremos pensando en Juntos, entonces, qué es lo que más nos gusta, ¿no? No pensar juntos como término de plataforma electoral, sino como hábito. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Es un buen eslogan. Claro que sí, yo estoy, como dijo Massa. Gracias, Pablo. Bueno, y esperemos que estén del otro lado también nuestros televidentes, porque hacemos una breve pausa y seguimos. ¿Cómo no? Vamos. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. Querido Walter, lo que escuchábamos con Pablo tiene que ver
también con lo que habíamos adelantado en el inicio, que la carrera preelectoral y el rumbo de la economía van de la mano y uno no sabe a veces cuál toma la delantera. Sin duda. En esta última semana, de todas maneras, en un lunes que pareció contra ciertos pronósticos que tenían que ver contra la posible renuncia de Sergio Massa, tuvimos un lunes tranquilo, entendamos tranquilidad, ¿no? Como que, por ejemplo, el dólar no se fue a 700, ¿no? Esto ya es una gran noticia para Gran nosotros. noticia para la Argentina. Sí, pero lo cierto es que, no sé si extrañamente, no sé si es la palabra, pero en tanto Sergio Massa, en tanto el gobierno, con una economía que no parece levantar en la micro, y sí en la macro, todavía se mantiene, como escuché por ahí, un gobierno competitivo, aún pese a los guarismos. Sí, con algunas luces de alerta que el ministro necesita por estos días. Sí, calmar, ¿no? Sobre todo la que tiene que ver con el financiamiento, sí. Básicamente con lo que es la reunión prevista con el Fondo Monetario Internacional, que se postergó, que el propio ministro señaló que tiene previsto viajar recién el 20 a la noche o el 21. El 20, recordemos, es la inauguración, la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta, un acto en el cual obviamente todo el arco político que integra el oficialismo quiere estar presente, pero el tema económico es mucho más importante. ¿Por qué? Porque de no conseguir el visto bueno del Fondo Monetario a las actuales condiciones que tiene la Argentina y sobre todo el pedido de adelantar los pagos para el resto de lo que queda del año, la situación tenderá a ser mucho más compleja. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que el ministro Sergio Massa viajó a China a ampliar el swap con el gigante asiático de manera tal de poder utilizar yuanes en lugar de dólares a la hora de realizar importaciones de productos, ¿no? Algo que está funcionando y muy fuerte. Ya han pasado por lo menos el equivalente a 3.000 millones de dólares en pedidos de importaciones en la famosa CIRA por las carteras del Ministerio de Economía. Pero no es suficiente como para compensar la demanda de dólares que hay en la economía y el Banco Central, vemos, sigue perdiendo divisas. Necesita de alguna forma tratar de equilibrar esa balanza. Entonces, el pedido al Fondo Monetario de adelantar los desembolsos con los cuales hoy el gobierno está realizando los pagos del anterior préstamo es también una forma de decir, bueno, tengo un poco más de colchón en las reservas del Fondo Monetario, en la reserva del Banco Central, perdón, para que, si es necesario, salir a poner más fuerte nuestra jugada en el mercado cambiario y de esa forma evitar que el dólar se vaya demasiado. Hasta ahora lo han conseguido, hemos visto, por lo menos en las últimas semanas, el dólar bastante quieto, la brecha se achicó al torno al 90%, algo muy importante, sobre todo en tiempos en los cuales si el dólar se escapa más, estamos hablando de una inflación del 9% que se va a dar a conocer esta semana. Pensemos que si el dólar se escapa mucho más, ese número nos va a quedar chico, con lo cual la situación tenderá a ser mucho más compleja, ¿no? Sí, la brecha también es cierto que se achica porque el oficial muy lentamente, y como si uno no se diera cuenta, pero no damos cuenta, también va subiendo. Exactamente. De 2 pesitos, 1 pesito, y cuando te querés acordar. Pero vos dijiste, me quiero tomar de esto, Walter, vos dijiste que el día 21 espera más a la reunión. El 24 es el cierre de listas. Exacto. ¿Y entonces? Y entonces habrá que ver si Sergio Massa formará parte de esas listas o no. Si ya tiene todo resuelto, como algunos dicen, que empezó a negociar intensamente, precisamente en el viaje a China con Máximo Kirchner, ¿no? Lo que será la conformación de las listas oficiales. Y si habrá paso o no habrá paso, que es la gran pregunta que todos nos seguimos realizando en el oficialismo, ¿no? Porque el propio Massa lo avisó en el acto del sábado. Queremos un candidato único. Ahora, si hay primarias, anoten no. Como dijo con el Frente Renovador, habrá que ver si es él o no es él. En el Frente Renovador, la mayoría de las dos voces coinciden en que debería ser él si se presentan como candidatos. Pero todo está atado, insisto, a los datos de la economía que vamos conociendo minuto a minuto. El miércoles se cierran el periodo para generar alianzas. El miércoles se van a conocer los datos de la inflación. Es un número que obviamente al ministro de Economía le pesa sobre la espalda y no le va a gustar a la hora de pensar en un futuro político. Pero como están dadas las condiciones en el escenario político, con una oposición peleándose todo el tiempo por candidaturas y un oficialismo indefinido y un Milei que trata de terciar en el camino, bueno, no se descarta que sea el propio Massa el que aún con estas condiciones económicas tenga la chance más importante dentro del propio oficialismo
de tener una candidatura competitiva, ¿no? ¿Cómo se vio, Walter, en el círculo empresario de más alto nivel, las expresiones de Elisa Carrió respecto a este plan que dice ella tiene Patricia Bullrich para que le dé miedo a Carrió? ¿Cómo lo ve? O sea, esto es la habitual pirotecnia. Sí. No hablo en el aspecto político, sino en el aspecto económico. ¿Es la habitual pirotecnia de la ex candidata de la coalición cívica? ¿O en el mundo empresarial e industrial dicen, bueno? Hay mucha preocupación porque no lo ven viable. Esta posibilidad de levantar el cepo el primer día de asumir parece más un eslogan de campaña que una posibilidad real. De hecho, vos hablás con los economistas que trabajan con Patricia Bullrich y coinciden la mayoría en que es impracticable realizar eso el primer día. Sí se puede tender a regularizar el mercado cambiario. Argentina tiene un montón de tipos de cambio diferentes y eso lo estamos viendo día a día y eso genera un problema de competitividad muy grande. Pero hacerlo el primer día implicaría tener las espaldas suficientes como o bien devaluar muy fuerte la moneda y equilibrar el dólar a una paridad con el peso que será muy superior a la que estamos viendo hoy, inclusive en el dólar paralelo, ¿no? Porque estamos hablando de acá a un año, o tener las reservas necesarias para poder atender la demanda que se va a volcar en el primer momento en el que se abra el cepo. ¿Por qué? Porque hay un atraso muy fuerte en el pago de las importaciones. Se han otorgado las IRA, pero se acumuló... Hay que pagar eso. Claro, se acumuló como más de 10.000 millones de dólares que todavía no se les entregó a los importadores que ya realizaron las operaciones. Hay una deuda que se fue pateando para el año próximo, importante, pero que el año próximo va a haber que atender, con lo cual también el gobierno va a tener un problema muy serio, y está el Fondo Monetario diciendo, muchachos, no se olviden de nosotros, que somos los que pusimos esos 44.000 y los renovamos, etcétera, pero no se están cumpliendo con las metas. Así que va a ser un tema muy delicado poder abrir el cepo en el primer momento, y eso es lo que los empresarios están diciendo, ojo, no hagamos locuras porque esto nos estalla en las manos y tenemos una pobreza que ha crecido, que está por encima del 40%, y una inflación que está en el 150%, por lo menos proyectada de acuerdo a los últimos datos. Con lo cual, cualquier movimiento brusco puede llegar a ser socialmente demasiado delicado, ¿no? Gracias, Walter. A vos. Ya sabemos lo que decimos siempre aquí, que cuando, como decía Walter, la situación es socialmente delicada, los que más sufren son los pobres. Y eso sí es el problema que tiene la Argentina. Nos vemos, si todo sale bien, la semana que viene.